Apartarse de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional, dice: No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Cuando Remigio rindió su vida a Jesucristo, tiró las botellas de alcohol que tenía en su casa y las cajetillas de cigarros que había comprado tiempo atrás. Cuando llegaron a su casa los viejos amigos de parranda, con toda firmeza les dijo: Yo ya no participo de esas cosas, amigos. Dios me ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida. Vengan a casa y les platico del cambio que hizo en mi vida y mi familia. Ellos menearon su cabeza negativamente y, botellas en mano, dieron media vuelta y antes de alejarse le gritaron: Es imposible que cambies, ya verás, volverás con nosotros. Mucha gente en verdad no cree que Dios pueda cambiar al hombre y a la mujer, pero el apóstol Pablo dice que el cambio que produce Jesucristo en la vida de las personas es radical. Esto lo expresa en la primera carta a los Corintios, cuando dice que entre los corintios había fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Pero recalca: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Qué es lo que sucede en la vida del pecador? A partir de la rendición de su vida a Cristo, como dice Pablo, la persona experimenta el lavamiento de sus pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ello es justificado delante de Dios. Su vida de maldad quedó atrás. Es apartado por Dios para buenas obras. Comienza una nueva vida. La presencia del Espíritu Santo está en su corazón y es quien lo capacitará y empoderará para vencer el pecado y lo guiará en la nueva vida a vivir ahora, honrando y dando la gloria a Dios y trabajando por ser el esposo o la esposa que Dios espera que sean. En otras palabras, el Señor ha sacado a ese hombre y a esa mujer del reino de las tinieblas y ahora viven en la luz de Jesucristo, la verdadera vida. Esta nueva vida trae una serie de implicaciones prácticas e inmediatas. Apartarse del mal. Esto es lo que exhorta el apóstol Pablo en el versículo 11 de Efesios 5. El apóstol mandata: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. En otra parte, la Escritura afirma contundente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34:14. Y en otro salmo dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Salmo 37:27. Y en Proverbios capítulo 3 versículo 7 afirma: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué implica apartarse del mal? Desligarse por completo de la vida pasada, romper con ese pasado lleno de iniquidad, maldad y pecado. Esto conlleva el hecho de decir adiós a aquellos, entre comillas, amigos de parranda con los que se realizaban todas esas prácticas de maldad y perversidad. ¿Por qué? Porque él o ella fueron redimidos por la sangre de Cristo para vivir una vida nueva, una verdadera vida, porque lo que antes vivían no era vida,
sino un infierno disfrazado de placeres. Por ejemplo, el matrimonio de Remigio, que estaba dañado por causa de sus adicciones, fue transformado radicalmente por Jesucristo. Cortó con aquellas amistades tóxicas y enfermizas y ahora comenzaba una nueva vida. Esposa e hijos conocieron a un hombre totalmente diferente. A continuación, el texto dice, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Efesios 5, versículo 12. El pecado es tan destructivo que no debe ser solapado, encubierto, permitido, ni mucho menos justificado. Por el contrario, debe ser denunciado públicamente y detallar sobre las consecuencias devastadoras en las personas, las familias y la misma sociedad. Con la palabra de Dios, concientizar sobre esos efectos y sobre todo las consecuencias delante del Señor, el Creador y Dador de la vida, para que más gente se libere de esas cadenas de esclavitud y obtengan su libertad por medio de Jesucristo. A ti que me escuchas, ahora que estás en Jesucristo, ¿te has apartado del mal? ¿Has roto en definitiva con tu pasado de oscuridad y con aquellos o aquellas que te seducían al pecado? Si lo has hecho, te felicito. Sigue tu madurez espiritual. Pero si no, ¿qué esperas para hacerlo? Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.